Bueno, vamos a llegar ahora al cuarto proceso de la modernidad y a una reflexión general sobre la modernidad y la ciudadanía. Con esto quiero finalizar esta sesión de repaso sobre este concepto básico. Primero el último proceso, ¿sí? La nueva estructura de clases. Una sociedad moderna se define como una sociedad de clases. Repito, una sociedad moderna se define como una sociedad de clases. Cuando digo clases, me estoy refiriendo a clases sociales, clases sociales. ¿Cómo se define una clase social? Son un grupo de personas que tienen una actividad económica similar y que a su vez esa actividad económica similar les reporta una cantidad de ingreso monetario, ¿no? Una cantidad de ingreso económico similar también, ¿no? Hay gente más pobre, hay gente más rica. Originalmente la estructura de clases moderna es la burguesía y el proletariado. La burguesía es la dueña de los medios de producción, de las fábricas, de las industrias, los empresarios, en buena cuenta, tienen actividades económicas similares, ¿no? Y ganan buenas cantidades de dinero, son los ricos del momento. Luego, la otra clase social es el proletariado. El proletariado, bueno, no es dueña del medio de producción, no es dueña de sus medios de producción, más bien no tiene medios de producción, trabaja para el burgués, recibe un sueldo del burgués o empresario y es una persona asalariada, por lo tanto. El proletariado es más pobre, ¿no? Son los pobres. Estamos hablando de la Europa del siglo XIX. Ahora, esto se va a complejizar. ¿Por qué? Porque el proletariado se puede dividir en dos. Por un lado están los campesinos y por otro lado están los obreros. Campesinos y obreros. Son dos tipos de proletarios. Que tienen similitudes, las tienen, pero son significativamente diferentes. Campesinos y obreros. A su vez, si bien la burguesía parece un grupo compacto, no lo va a ser tanto y va a haber burgueses que tengan matices. Esto sobre todo en Europa y también en Estados Unidos. No voy a entrar esto para el caso peruano. Para el caso peruano, más bien lo que quiero hacer es la distinción entre la burguesía y una clase social que todavía permanece y va a permanecer en el Perú hasta la reforma agraria. Me refiero a la oligarquía. La oligarquía no está en el esquema de clases moderno, porque no es una clase social moderna. Sin embargo, en el Perú todavía va a tener vigencia hasta la reforma agraria. Es una clase social de origen premoderno que pretende modernizarse. En el proceso que ya hemos visto en clase se llamó, entre comillas, la modernización tradicional. Entre comillas, modernización tradicional. ¿Por qué? Porque la oligarquía sabe que no es una clase moderna y que está destinada a desaparecer. Y para no desaparecer, ¿qué hace? Intenta modernizarse. ¿Y cuál es el intento de modernización de la oligarquía en el Perú? Es básicamente tener tratos capitalistas hacia afuera, o sea, hacia el extranjero sobre todo, pero hacia adentro tener todavía tratos semifeudales. Ejemplo, una hacienda azucarera en el norte del Perú. Imaginemos una hacienda azucarera en el norte del Perú, en Piura o en Lambayeque, qué sé yo. Hacienda de la costa, ¿no? De la costa norte del Perú. En la costa norte del Perú había haciendas azucareras. ¿Qué hacían? Exportaban azúcar, obviamente. Al exportar azúcar al extranjero, lo hacían en una dinámica capitalista. Vendían el azúcar por dinero. Y además, algunas de ellas eran muy prósperas e incluso cotizaban en lugares como la Bolsa de Valores, la Bolsa de Valores de Nueva York. Hasta allí llegaban sus tratos. Viajaban los hacendados con terno, todos muy elegantes, saco y corbata a Nueva York y hacían tratos capitalistas. Hasta ahí parece todo muy moderno. El problema es lo que sucede puertas adentro. Dentro de la hacienda se comportaban de manera semifeudal con sus trabajadores. O les pagaban muy poco dinero o simplemente no les pagaban el dinero y los trataban como a sirvientes. Ejercían como jueces dentro de su hacienda, ejercían como administradores y como policías, se arrogaban el derecho, el derecho entre comillas, se arrogaban la función de castigar a sus trabajadores si no se
portaban bien, póngale comillas una vez más a esto, según su criterio, y esto es totalmente semifeudal, un trato paternalista con sus trabajadores, un trato totalmente tradicionalista. Entonces, muy modernos hacia el extranjero, muy feudales dentro del Perú, ¿no? Esa dualidad es la que va a caracterizar a buena parte de la oligarquía peruana. Digo buena parte porque no toda la oligarquía peruana fue así. Otro sector de la oligarquía se mantuvo totalmente feudal, ya de plano, ni siquiera intentó modernizarse. Estoy hablando de los oligarcas que intentaron modernizarse, pero fue una modernización tramposa, a medias y muy tramposa. Por eso es que cuando vienen los proyectos reformistas, civiles y militares, la idea es que esta clase social, la oligarquía, o desaparezca gradualmente, eso lo proponían los civiles, como proyectos como el de Acción Popular, o el Partido Popular Cristiano, o la Democracia Cristiana, proponían que la oligarquía fuera desapareciendo gradualmente. Bueno, los militares lo veían de otra manera. Cuando Velasco llega al poder lo hace de manera radical, hace la reforma agraria y desaparece a la oligarquía del mapa, de una la desaparece del mapa, de una vez y para siempre, ¿no? Luego, lo que quiero que quede claro acá es que esto de las clases sociales es sumamente importante, porque es algo fundamental en el esquema moderno. Otras estructuras, ya en el caso del Perú, todavía permanecerán, ¿no? Me refiero a las estructuras étnicas y raciales. El Perú actual tiene todavía mucho racismo, y el racismo es premoderno, sin embargo todavía existe. La discriminación de género también es premoderna. La discriminación de género también es premoderna, pero persiste todavía en el Perú, todavía existe mucho de eso. La discriminación por regiones, o sea, de una región a otra, el centralismo, es premoderno. Es la discriminación de una región a otra, pero todavía prevalece. En el Perú todavía existe de eso. Entonces, ¿de qué estoy queriendo decir? Que el proyecto moderno en el Perú es inconcluso. No ha terminado el Perú de modernizarse. ¿Y qué rol juega la ciudadanía aquí? La ciudadanía es súper moderna. Si la modernidad en el Perú no termina de concluir, la ciudadanía tampoco termina de concluir. Hablamos en el anterior video, que precede a que el proceso de individuación de la modernidad, que hace que el individuo se piense a sí mismo como alguien autónomo, es básico para la ciudadanía. Sí lo es, desde la perspectiva del individuo. Desde la perspectiva del Estado, también es de interés del Estado que el individuo sea así, individuo, que se le perciba autónomamente, porque así puede tener identificada a cada persona que existe en la sociedad y gobernar mejor. Antes de la modernidad, las personas no todas las personas tenían documentos de identidad, solo la gente importante, o sea, la gente que tenía posiciones de poder, ¿no? Por ejemplo, los indígenas que estaban en la servidumbre no tenían documentos de identidad, ¿no? Quizás el capataz, o en épocas más antiguas, el cacique, sí tenía documentos de identidad, pero el indígena común y corriente no. Entonces, igual pasaba con los trabajadores afroperuanos, no tenían documentos de identidad. Entonces, identificar a la gente es importante desde la perspectiva del Estado para gobernar mejor. Hoy, la mayoría de peruanos tenemos DNI, Documento Nacional de Identidad. Tenemos nombre y tenemos apellido. Y digo la mayoría porque todavía hay peruanos y peruanas, una minoría, es verdad, pero todavía hay minorías de peruanos y peruanas que no tienen documentos de identidad. Y eso es muy premoderno. La idea es que sí los tengan, ¿no? El Estado peruano se está esforzando por identificar a todos sus ciudadanos, como lo hace todo Estado moderno, pues. También la individuación es importante desde una perspectiva de mercado, ¿no? Tener a todas las personas identificadas, idealmente bancarizadas, que todas las personas tengan una cuenta bancaria, que todas las personas tengan alguna tarjeta, si es tarjeta de crédito mejor, desde una perspectiva de mercado, es importantísimo para que el mercado funcione. El mercado capitalista, por supuesto, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? La individuación es básica. Pero de la individuación pasamos a la ciudadanización. La ciudadanización implica que ese individuo que ya se piensa de manera autónoma
tiene derechos y deberes. Derechos y deberes frente al Estado. Derechos que podríamos llamar genéricamente derechos humanos. Derechos que genéricamente podríamos llamar derechos humanos, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad privada, derecho a la salud, a la educación, derecho a la alimentación, y muchos derechos más. Son algo básico en la modernidad. El ciudadano tiene derechos. Y los derechos que tienes tú son los mismos que tiene tu vecino y que tiene la persona que vive en otra ciudad del país. O sea, todos tenemos derechos iguales ante la ley, porque un principio de la modernidad es que todos somos iguales ante la ley. La igualdad ante la ley es básica aquí. Entonces, no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Si existiera tal cosa, eso ya no sería ciudadanía. Por eso cuando se habla de ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda, se ponen comillas, porque eso ya no es ciudadanía. Eso es otra cosa. Y eso es muy importante que lo tengan claro. Yo les lanzo la pregunta para que la piensen de cara al examen parcial. Todavía en el Perú hay, entre comillas, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Hay ciudadanías, entre comillas, diferenciadas. ¿Les parece que hay eso? Piénsenlo, porque si piensan por ahí, van a encontrar, van a avanzar mucho en respuestas para varias preguntas que estoy planteando en el examen, ¿sí? Claro, no hay una pregunta exactamente así, no les voy a soplar las preguntas desde ahorita, pero por ahí va, les estoy dando pistas. La ciudadanía es un proyecto inconcluso. Es la ciudadanía universal, con todas las personas iguales ante la ley, libres e iguales en derechos y deberes. Repito, la universalización de la ciudadanía, personas libres e iguales ante la ley, esa es la que Basadre llamó la promesa republicana. Jorge Basadre, el historiador, llamó a esta promesa de que todos los peruanos y peruanas seamos libres e iguales ante la ley, la llamó la promesa republicana. Es la promesa de una república de ciudadanos. Es la promesa que empieza en 1821. Y es la promesa que Basadre decía que hasta sus tiempos, o sea, hace 100 años, no se había cumplido. Actualmente, ¿se puede decir que se ha cumplido esa promesa? No, obviamente no. No se ha cumplido del todo. Se ha cumplido en parte. ¿En qué parte sí y en qué parte no? Pues piénsenlo también, porque por ahí también van a ir las preguntas del examen. ¿En qué aspectos se ha avanzado más en ciudadanía? ¿En qué aspectos se ha avanzado menos? ¿O en qué aspectos no se ha avanzado nada? ¿O en qué aspectos se ha avanzado todo, si es que hay alguno? Piensen en eso. Piensen, por favor, reflexionen, estudien, porque esas son claves para entender el examen. He hecho estas clases de repaso sobre modernidad para aterrizar en el tema de la ciudadanía. La ciudadanía es parte indispensable de la modernidad. El Perú se pretende como una república moderna. Y a la luz de este eje, que es la ciudadanía, es que este curso está elaborado. Repito, es un curso de ciencias sociales que tiene como eje a la ciudadanía, ¿sí? Eso es lo más importante. No es un curso de una revisión histórico-social para tener una perspectiva historicista. Que también hay cursos así en estudios generales letras y son muy valiosos. Yo los respeto y los admiro mucho. Pero yo no soy historiador, modestamente hablando. Soy científico social, soy sociólogo. Soy sociólogo y este curso va por ahí, por el Perú, con eje en la ciudadanía. Recuerden esto siempre, el Perú, la historia del Perú, el repaso histórico-social del Perú, a la luz de lo que, de los avances, retrocesos o estancamientos en la ciudadanía. Por favor estudien, les voy a seguir subiendo material diferido de repaso para el examen. Con esto hemos terminado el primer material, que es sobre la modernidad y la ciudadanía. Muchas gracias a todas y a todos.